La Ilustración y el neoclasicismo en la literatura española. La Ilustración y el neoclasicismo fue un movimiento que surgió en el siglo XVIII. También es conocido como el siglo de las luces, dado que la razón era la base de todo el conocimiento del saber humano. De ahí el lema de Kant, sapere aude, atrévete a saber. Este movimiento daba importancia a la educación y al conocimiento por encima de todas las cosas. Surgió en Inglaterra, aunque fue Francia realmente quien impulsó el movimiento. Tenía una doctrina, se basaba en una doctrina racionalista y empirista, es decir, se apoyaba en la ciencia. La inteligencia era la guía del hombre y nadie más debía ejercer esta función. Los acontecimientos históricos que debemos tener en cuenta para comprender este movimiento es la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. En este periodo tienen gran influencia los filósofos Descartes y John Locke, cuyo interés radicaba en vencer la ignorancia a través de la difusión del conocimiento. Se produce un antes y un después en la historia. En primer lugar, la monarquía, en la que todo el poder radicaba y caía sobre el rey, desaparece y toma su lugar la república, donde el poder se divide. Se produce un avance de la ciencia y la tecnología y un crecimiento de las ciudades. Por otro lado, surge el despotismo ilustrado, un régimen político que además de promover las artes y las ciencias, tenía una preocupación por el nivel cultural de la nación y el fortalecimiento de la educación. Quería el bienestar del pueblo, pero sin contar con el mismo. Por eso, su lema más famoso es todo por el pueblo, pero sin el pueblo. Las características de la Ilustración y el neoclasicismo es que se inspira en la antigüedad clásica, de ahí su nombre, neo, que significa nuevo, y clásico. Allí, en la antigüedad clásica, surgió la filosofía, las ciencias y los valores políticos que hoy en día sostienen la democracia. Además, se oponen al barroco, a lo exagerado y lo desmedido, y prefieren la armonía, el equilibrio, la serenidad. Critican lo religioso, pues lo único que se toma como verdadero es lo que demuestra la razón, es decir, el racionalismo. Por eso, lo religioso se toma como retrógrado y además favorecía la secularización y el autoritarismo. Los ensayistas franceses más influyentes en Europa son Montesquieu, quien defiende la separación de poderes para evitar la tiranía, Rousseau, quien expone en su libro el contrato de trabajo necesario, y Diderot, que recoge todo el saber, es quien inventa la enciclopedia, lo que hoy en el siglo XXI conoceríamos o llamaríamos la Wikipedia. Voltaire también impone que la razón debe estar por encima de todas las cosas. Surgen tres ideas nuevas que llevarán a la felicidad auténtica del hombre. Por un lado, la propiedad privada. Por otro lado, todos seremos iguales, pero esta igualdad es ante la ley. Y en tercer lugar, la libertad. El racionalismo integra que todo debe estar regido por la inteligencia y se basa en las luces de la lógica, de ahí que se conozca como el siglo de las luces. El hombre puede ser capaz de comprenderlo todo a través de su mente. En cuanto a la literatura neoclásica, va a tener siempre un fin didáctico y moral. Estará vinculado al pensamiento y la finalidad didáctica y moralizante. Las características es que será vehículo de enseñanza, mantendrá un orden, un equilibrio, una lógica, una corrección y dominio de las emociones. Y como hemos dicho anteriormente, se desvinculará de todo lo que tenía que ver con el barroco. Así, los temas más importantes que vamos a encontrarnos van a ser la reflexión moral, aquello que me lleve a una conducta correcta, con un lenguaje sencillo y claramente comprensivo. Se van a inspirar en el filósofo Aristóteles y en Horacio, poeta romano, pues apuestan por la separación de los géneros, verso, prosa, lo cómico y lo trágico y la excesiva imaginación, mientras que el teatro va a respetar las tres normas clásicas: la acción, el tiempo y el lugar. En cuanto a los géneros literarios, va a destacar y va a surgir un nuevo género como es el ensayo. Será el cultivado por excelencia y su objetivo será criticar y exponer la idea de sus autores. Destacan Montesquieu, Rousseau y Voltaire.
En cuanto a la prosa, se va a cultivar el libro de viajes sobre todo. Su objetivo será criticar a los aristócratas y a los burgueses, y el indígena será tomada como figura ideal de hombre por su sencillez en la vida que lleva. Por eso, tendremos obras tan importantes como Robinson Crusoe de Daniel Defoe o Los viajes de Gulliver de John Swift. La poesía se cultivará poco y la que surge tendrá una finalidad didáctica. Sin embargo, dentro de este género de poesía surgirá la fábula, que estará escrita en verso y por eso se tiene en cuenta como género de poesía. Esta tendrá, además de ser los protagonistas los animales, tendrá una finalidad moralista que aparecerá en la moraleja situada al final de cada historia. En cuanto al teatro, como os he dicho anteriormente, respetará las normas clásicas de acción, tiempo, lugar y se cultivarán tanto la tragedia y la comedia. Sin embargo, el drama desaparece porque, como hemos comentado, no se podían mezclar comedia con tragedia. La Ilustración en España será un movimiento tardío, llegará sobre la segunda mitad del siglo XVIII y sufrirá una evolución lenta. Además, fue breve porque en 1789 llegó la Revolución Francesa y con ese movimiento llegará también el romanticismo. Nuestros ilustrados, además de no ser radicales, luchan por las novedades que den paso a la felicidad pública y gracias al despotismo ilustrado existirá lo que se llama la tolerancia religiosa, aunque se prohibirán algunas manifestaciones públicas como las procesiones. Lo que hay que destacar en nuestro país es que sobre todo el 80% de la población era analfabeta y aunque la prensa toma auge en este tiempo, casi no llega a la mayoría del pueblo. En cuanto al estilo, hay que destacar que todavía sigue influenciando en nuestra literatura el rococó y lo podemos ver en la poesía, por ejemplo, en odas anacreónticas de Meléndez Valdés. En cuanto al segundo estilo, predomina el prerromanticismo, como en la novela de Noches lúgubres de José Cadalso. El ensayo se caracteriza por un lenguaje llano, sencillo, claro, directo, promueve la reflexión, pero no llega a la emoción. En cuanto a los autores, tenemos a Benito Jerónimo Feijóo, quien destaca por su teatro crítico universal y cartas eruditas y curiosas. Feijóo quería llegar a todo el público, por lo que su lenguaje era coloquial, era sencillo y claro. Su intención era eliminar la ignorancia que existía en el pueblo y las supersticiones de la época. José Cadalso, autor de Cartas Marruecas, que promueve el género epistolar, donde sus personajes, Nuño y dos marroquíes, Cacel y Bembeley, establecen una correspondencia y de esa manera el autor presenta tres perspectivas sobre la realidad española. Gaspar Melchor de Jovellanos, autor de Informe sobre la ley agraria, con un lenguaje culto y cuidado, al contrario que pasaba con Feijóo, cuyo objetivo era modernizar España, ponerla al nivel de Europa. Sus obras tratan sobre todo de asuntos políticos. En cuanto a la poesía, que hemos dicho que era poco cultivada, recibe sin embargo tres influencias: la neoclásica, con temas morales y filosóficas, la anacreóntica, sobre los placeres de la vida, como era el comer bien y el beber vino, y la poesía didáctica, con una finalidad educativa y una intención satírica. Destaca en este género Juan Meléndez Valdés, con una poesía y una oda anacreóntica, la moral y la filosófica. En cuanto a la fábula, que entra dentro del género de la poesía, pues está escrita en verso, destaca Tomás de Viarte con su obra El burro flautista o La mona, y también Félix María de Samaniego, que critica vicios como la ambición y la pereza, y esto se puede ver en sus fábulas La cigarra y la hormiga, así como La lechera. En cuanto al género teatral, tenemos que existe el respeto a las normas clásicas, como ya hemos mencionado anteriormente, la unidad de acción, tiempo y lugar. También tiene como característica la verosimilitud, es decir, que rechaza el exceso imaginativo del barroco. Además, tenía que transmitir siempre una enseñanza útil.
Destaca en este género Leandro Fernández de Moratín, con obras como La Comedia Nueva o El Café y El Cid de las Niñas, que trata sobre la educación de los jóvenes y los matrimonios concertados que se producían en la época. Y esto es todo, y hasta aquí hemos llegado con la ilustración. Muchísimas gracias y hasta la próxima.